Hola gente, bienvenidos a la segunda clase de composición fotográfica. Hoy vamos a ver algunos temas que son importantes a la hora de seguir trabajando este tema de la composición y cómo hacer mejor nuestras fotos, cómo mejorar la dinámica de nuestras fotos. Me parece que un tema clave es el movimiento. El movimiento, por lo general pensamos que movimiento pensamos un solo concepto a nivel de movimiento con las fotos, hasta que empezamos a ver que hay otras cosas. El movimiento, hablo de que puede ser un movimiento sutil o un movimiento rápido, que podemos tener. A ver, no necesariamente necesitamos el movimiento clásico, obvio. Podemos ver esta foto, por ejemplo, y nadie duda que el movimiento de esta mano va a mover esa llave. Esa especie de suspenso, digamos, en el momento previo, ¿qué va a pasar después? Ese movimiento también es válido. Y ese movimiento también es interesante que empecemos a entenderlo. Porque no siempre las fotos en movimiento, y justamente de esto quiero hablar, es que tiene que tener movimiento descontrolado. Esta foto, por ejemplo, tiene movimiento, y cada uno la completa, por aquello que vengo insistiendo, que insisto siempre en el completar nosotros las fotos, que el otro complete las fotos. Cada uno, este movimiento, lo va a completar con lo que sienta. Y hay un movimiento muy sutil, pero está pasando algo. Y como en la foto que vimos en la portada, esta foto, si el modelo podía estar parado en la escalera y mirando para el mismo lugar, con la misma cara, y diría dos cosas diferentes si no tuviese movimiento. El movimiento le da esa cosa de cinematográfico, le da esa cosa de, en este caso, para moda, ver movimiento de la prenda. Le da ese dinamismo justamente que tiene el movimiento y que nos va a aportar a las fotos. No quiere decir que todas las fotos van a tener movimiento, está claro. Pero me parece que es interesante que lo empecemos a trabajar. A mediados del siglo pasado, un fotógrafo llamado Haas empezó a experimentar un poco con el color y el movimiento, y sus fotos terminaron expuestas en el MoMA, en Nueva York. Y fue uno de los primeros, que acercó el color y el movimiento a la poesía, que hizo un mix muy interesante. Miren lo que hizo. Estamos hablando de 1957. El movimiento, el dinamismo. Yo particularmente, o sea, son dos cosas diferentes, pero entre esta foto y la foto quieta, congelada, y en este caso dicen dos cosas diferentes. A mí me encanta esto. También me gusta la foto congelada. Son dos formas de trabajar el movimiento, y de eso es lo que estamos hablando. Nosotros vamos a trabajar el movimiento de acuerdo a lo que queremos contar. Miren esto que hizo. Siguiendo jugando con el color y con el movimiento en una carrera. Maravilloso, maravilloso. Para esto, obviamente, tiene que trabajar, tiene que manejar temas técnicos
sobre el control del movimiento en su cámara y cómo hacerlo, pero eso es otro tema, digamos, ahora estamos desde el punto conceptual del movimiento. Y el movimiento, cómo podemos componer una imagen con el movimiento, de eso estamos hablando. Y le decía, también está el movimiento con el descontrol, con la locura. Cuando hice esta foto la hice en el contexto de un largometraje, de una película, que era una boda, mi primera boda, y me salió mal. Es una foto que no era la foto que quería hacer. Justamente por usar una velocidad lenta, la foto salió movida y con movimiento, como en el caso de las fotos anteriores que veíamos de casa, salvando las distancias. Y en un principio no servía la foto, y después vi que decía otra cosa. No servía para la foto fija que estaba haciendo para ese trabajo, para esa película, pero sí servía para un trabajo mío, para contar movimiento, descontrol en una fiesta, en una boda, y todo ese movimiento y eso. Y el movimiento lo podemos trabajar, y lo podemos trabajar, podemos congelar el movimiento o podemos moverlo. Podemos hacer que tenga dinamismo. De las dos formas nos va a servir. Va a decir cosas diferentes, pero en definitiva vamos a estar hablando de lo mismo, de un movimiento y de cómo contamos. La cultura occidental tiene la costumbre de leer en forma de Z. El recorrido de nuestra mirada está acostumbrado a leer de izquierda a derecha. Así como los orientales, seguramente en algún momento nos llamó la atención que los libros empiezan de atrás para adelante. Es al revés. Los occidentales leemos en este sentido. Por eso cuando leemos un diario, un libro, un cómic, vamos leyendo así y vamos recorriendo. Bueno, eso también forma parte de tenerlo claro a la hora de componer. La composición juega con eso también. Y que lo sepamos o no, y que lo apliquemos o no, hace la diferencia. Es importante porque va a tener que ver con que una foto vaya o vuelva. Con que una imagen vaya o vuelva. Que lo que está pasando, para dónde se mueve. En esta foto, no cabe duda que el nadador llegó a la punta de la pileta, dio la vuelta y vuelve hacia allá. Pasa algo parecido en esta foto, donde está yendo. Pero fijémonos qué pasa cuando damos vuelta a la foto. Está volviendo. ¿Por qué? Por nuestra formación cultural, visual. Entonces, vamos, volvemos. Y esto a veces no es tomado en cuenta y es fundamental. Como publicitario he visto muchos casos, me ha llamado la atención. Algunos casos donde lanzamiento de un auto, presentan un auto, llega el X modelo y el auto está mirando para atrás como esto, está volviendo. No está llegando, no es una presentación, se está yendo. Y dice mucho. Entonces, fijemos qué queremos contar. Y a los efectos de la foto, va a ser un nadador, una foto que quizás digamos congelar el agua cuando se está... Pero esas sutilezas son las pequeñas cosas que nos ayudan a contar mejor. Y tienen que ver justamente con la composición. También velocidad, más allá de la foto en sí, es anticiparnos a lo que va a pasar. ¿Y cómo vamos a contar esa velocidad?
Eh, en una película también que trabajé donde tenía que fotografiar un choque de dos autos de frente. Primero hice el trabajo de pensar cómo iba a resolver esa foto. Y después estar preparado y anticipándome a lo que iba a pasar. Y fijémonos cómo en ese momento yo no soy partidario de disparar con a repetición. No. Soy de disparar tratar de buscar el momento preciso. En esta foto, obviamente, tenía que disparar a repetición porque un choque y si me la perdía era una sola toma. Y esta foto, si la vemos fuera de contexto, vemos dos autos estacionados. Podemos pensar que se están moviendo, pero seguramente los vamos a ver quietos. Pero si la vemos a continuación de esta, previa a esta, componemos el movimiento diferente. Y nosotros también podemos componer el movimiento con diferentes fotos, podemos llegar al movimiento de diferentes lados. Es importante que lo tengamos en cuenta. Veía esta foto y decía, ¿y la composición trapa? Justamente este caso, la composición es la que hay. O sea, estas fotos están en el set, no es lo que hablamos en la clase anterior de composición y de punto. Acá el punto estaba donde estaba la foto, donde estaban chocando. A veces la composición deja a un lado a la acción. Cuando hablamos lo hablaba un poco en el curso de narración, de cómo nos movemos alrededor de una imagen, cómo trabajamos nosotros, lo que se llama la danza del fotógrafo, el subir, el bajar, el buscar, no quedarnos quietos y hacer la foto del lugar sentado donde estamos. A veces, en esa danza, el movimiento casi ni se siente. Y no porque nosotros no nos estemos moviendo, porque del otro lado está pasando algo chiquito. Hablando de chiquitos, cuando vemos esta foto de Nina pintando domingo a la mañana, vemos ¿qué está mirando Nina? Y está mirando el pincel. Ahora, su pincel está en movimiento. Ella está siguiendo ese movimiento. ¿Y es necesario que el pincel esté en foco? Con lo que hablamos de contar qué cuenta el foco y qué cuenta lo que ponemos en foco y qué no. No hace falta. Lo importante es que la mirada de ella esté en foco y que nos va a llevar a un pincel que no cuenta más nada si está en foco. Al contrario, hasta nos distraería esa manito en foco. Esa composición también habla de movimiento. Nosotros elegimos eso, cómo nos movemos y cómo vamos a movernos nosotros por la foto y cómo vamos a decidir, la decisión que tomemos de cómo la gente va a recorrer nuestra foto. Eso lo vamos a lograr a la larga con el instinto. Con el instinto que ya nos va a llevar a contar, a manejar, a cómo vamos a componer. Lo que hablamos la clase pasada de la forma de componer, va a llegar un momento que es instintivo. Y nos puede llevar años o no. A mí particularmente no me llevó años. Lo incorporé rápido. Tuve la suerte. Lo vi. Lo sentí. Y no hice un curso para verlo. Lo veía a través de todos los trabajos, las cosas que iba viendo, los cómics, las pinturas. Y a todo eso es lo que digo que es interesante este tipo de cursos, que nos ayudan a todo
el desarrollo que hizo el que está del otro lado contándolo, a verlo en un ratito y a tenerlo y a atesorarlo. Por eso me gusta compartir esto. Y lo que digo es, no le tengamos miedo a la composición. Va a llegar un momento que la vamos a incorporar y nos va a salir así, naturalmente. Otro tema muy importante es diferenciar entre componer y encuadrar. ¿Por qué? Porque nuestros ojos, el ojo ve sin límite. Bueno, el límite, lo que tenemos adelante, si no tenemos que girar. Pero el visor de la cámara o la pantalla de nuestro móvil sí tiene límite. No ve todo lo amplio. Nosotros vemos a través de él. Entonces ahí empezamos a ver la diferencia entre composición y encuadre. Parece algo que a veces se confunde, el límite es finito, pero hay grandes diferencias. Con la composición, nosotros vemos los elementos que tenemos bajo control. Están delante nuestro. Los tenemos ahí. Ahora con el encuadre vamos a decidir qué incluimos de eso que vemos y qué no. ¿Qué nos sirve de lo que tenemos adelante para contar lo que queremos contar y qué nos molesta? ¿Qué interrumpe el relato de lo que estamos contando? Entonces, es importante que veamos ese punto. Hay una fotógrafa que me encanta, se la nombro todo el tiempo, se llama Diane Arbus, que dice trabajo desde la dificultad. Con esto quiero decir que no me gusta organizar las cosas. Si estoy frente a algo, en lugar de prepararlo, me preparo a mí misma. Y es genial. Es eso, lo que tenemos adelante, a veces no lo podemos manejar. Lo tenemos ahí. Nosotros decidimos qué hacemos con eso que tenemos o no. ¿Qué vamos a incluir en nuestra foto o no? ¿Con qué vamos a narrar mejor lo que estamos viendo y qué nos va a molestar? Esta fotógrafa era genial porque fotografiaba gente rara en situaciones comunes, normales, y gente normal en situaciones raras. Genial. O sea, es interesante que vean lo que hizo. Y justamente el tema de la composición es diferente lo que hacía ella que lo que hacía Haas, que les mostraba antes en color. Son cosas diferentes, pero todas hablan de composición. Esta simetría de esta foto de las hermanitas que vemos acá habla de composición. Hay una toma de posición justamente en cómo componer esta foto. Y a veces es cuestión de centímetros. No siempre es cuestión. A veces es sutil. Cartier-Bresson decía, la diferencia entre una buena imagen y una mediocre, a veces es una cuestión de centímetros. Una diferencia pequeña, pequeña. Pero es fundamental. Son movimientos muy pequeños los que realizo. Es una relación entre su nariz, la ventana que está detrás, y es un placer establecer esas relaciones. Y es eso. No es necesario grandes movimientos a veces para cambiar el sentido de una foto. Siempre me llamó la atención en los bebés la relación que hay desproporcionada entre el tamaño de su cabecita, que es una cabezota, en relación a los bracitos. Digamos, hoy que somos adultos levantamos el brazo y pasa varias veces en nuestra cabeza. Y cuando son bebés,
los bracitos tienen otra proporción. Y siempre me llamó la atención ese detalle. Y un día quise hacer una foto con Felipe. Y les voy a mostrar la primera foto que hice. Hice 2 fotos. La primera foto era esta. ¿Cumplía con lo que quería contar? Sí. Lo veía a Felipe durmiendo y su bracito cortito al lado de su cabeza. ¿Estaba contado? Estaba contado. Aprobado. Sale. Pero decía, acá, no es por acá. Aproveché que seguía dormido, hice otra foto y fíjense la diferencia. ¿Y qué nos pasa con esta foto? Estamos contando algo sutil pero diferente. Por empezar, nuestra mirada, la dirección de nuestra mirada es más armónica cuando vemos en diagonal que en horizontal. Funciona así. Y acá lo vemos, la diferencia. Acá el bracito, que era parte de lo que yo quería contar, la relación bracito-cabeza, está en el límite del foco. Esto tiene que ver con el lente que usé. El límite está desenfocado. Se nota que es un bracito, está todo perfecto, pero está desenfocado. En diagonal, por una cuestión óptica que en este momento no viene al caso, el bracito está mucho más en foco. ¿Por qué? Porque está en un plano focal más cercano. Temas técnicos, pero no me quiero ir de esto. Y que, en definitiva, estamos contando más lo que yo quería contar, lo estoy contando mejor acá. ¿Por qué? Por la diagonal, por lo que digo de la dinámica, de la armonía, de lectura, porque tanto la cabecita de él como el brazo están en foco. Entonces, de pronto tenemos 2 fotos que son iguales, y la composición fue la misma, digamos, pero no son iguales las fotos. ¿Se entiende la diferencia? Digamos, es sutil. La composición, Felipe estaba ahí. No fue un cambio que entró en cuadro la cuna y no. La composición era la misma. El encuadre fue diferente. Entre hacer esto y hacer esto. Es sutil. Pero pruébenlo y van a ver que funciona. Otro tema es en qué ángulo va a entrar la luz a la hora de componer, ¿no? Tenemos que ver qué es cómo podemos sacarle más provecho a la luz que tenemos adelante. Sea si está filtrada, si no, según la dirección que tenga. Esta foto, por ejemplo, en estas fotos yo lo único que impedí, lo que traté de lograr es que haya polvo en el aire. El resto, bueno, ¿qué hago con eso? Bueno, ahí está el tema. Nosotros podemos manejar una parte de la luz. Hablo de luz ambiente, ¿no? Luz natural. Después, ¿qué hagamos con eso y cómo compongamos esa luz que tenemos? Es otro tema. Y ahí empieza a ser la diferencia entre una foto y otra. Ahí la calidad empieza a primar. Y es lo que digo, es sigamos la luz siempre. Siempre, sigámosla. Veamos a dónde va, dónde empieza, dónde termina. Me pasó una vez que estaba haciendo fotos para un libro una revista libro de moda de unos amigos. Y estaba en el Buff Week. Y estaba en bambalinas, viendo a ver qué pasaba, qué interesante podía contar con lo que pasaba con las modelos.
Y en una de esas estoy mirando así, estoy como en un galpón, y veo una ventanita allá arriba, por la que entraba luz. Era el atardecer, la hora mágica, donde el sol ya está medio cayendo. Y entraba una luz que entraba y recorría todo el salón. Y dije, ¿a dónde termina esta luz? Voy a seguir la luz. Vamos a ver dónde termina, qué pasa al final. Quizás hay una buena foto. Y la foto fue esta, que no pasa porque no es un fotón, pero me gustó el premio de seguir la luz. Justo la luz caía sobre esta planchita en el pelo y el vapor, y todo esto contaba algo que me parecía lindo. Insisto, es el premio de seguir la luz. Garpa siempre. Este caso, esto era en una película y yo viendo cuál era la danza del fotógrafo, como decimos, bien, dónde era, en qué lugar, qué ángulo era el mejor, y ver cómo vienen las luces y qué queremos contar. Es diferente dónde nos paremos, si la luz va a ser un contraluz o no, o si va a tener luz ella en su cuerpo, o si va a ser una silueta. Sigamos la luz siempre. Otro ejemplo, parece que los climas que generamos, que podemos lograr manejando la luz, no hablo solamente de manejarlo ¿se entiende? Moviendo luces, moviendo flashes. Hablo de lo que tenemos, qué hacemos con lo que tenemos. Es un excelente elemento de composición. Otro tema que me parece interesante para ver es el encuadre horizontal amplía y el encuadre vertical acota. Yo siempre fui el defensor de las fotos y los videos horizontales. Porque siempre digo, tenemos los dos ojos uno al lado de otro, no tenemos los dos ojos uno arriba de otro. Bueno, la llegada de los videos en los móviles y el video vertical y mató mi comentario, pero me parece que en definitiva la forma en que vamos a componer dice diferente según cómo pongamos la cámara. Si vemos esta foto, estamos tomando toda la amplitud. Ahora, es un ejemplo lo que voy a mostrar. Si la cámara la ponemos en vertical, seguramente vamos a ver esto. ¿Qué es mejor o peor? Son dos cosas diferentes. Según lo que querramos contar. Si queremos contar amplitud, es una cosa. Y acá, esta chica que está pasando es parte de todo el escenario, de toda la escena. En esta, ella tiene un factor más importante. Y no estamos mostrando todo. Bueno, depende de lo que querramos contar, es cómo vamos a componer. Componer es crear, justamente. Me parece que es tomar decisiones sobre lo que estamos viendo, sobre lo que queremos crear. Poniéndonos poéticos es valorar la magia, es decir, ¿qué vamos a hacer con esto que está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con esa luz que entra por la ventana? ¿La seguimos y tenemos premio? ¿O nos quedamos y hacemos una foto de todo el lugar con la luz entrando? Son cosas diferentes, pero eso es parte de la magia que se produce. Justamente, es tomar decisiones. Y hay que saber mirar, ¿no? Porque tenemos que ver qué vemos al frente y qué vemos detrás. Esta foto no es una gran foto. Digo, pero me parece interesante que lo que vemos, estamos viendo unos anteojos y vemos la escena solamente con lo que vemos un poquito por delante y que no vemos nada por detrás,
nos lleva a, y es un ambiente de un médico, ¿qué está pasando acá? Nada. Pero miremos adelante y miremos atrás. No nos quedemos solamente con lo que está pasando acá y compongamos con lo que está pasando acá adelante. Este es otro caso de la misma producción que les decía antes. Miremos lo que está pasando acá y lo que está pasando atrás y compongamos con todo. La composición básicamente es eso. Insisto, lo que querramos encuadrar nosotros es diferente. Si queremos encuadrar todo este lugar, vamos a estar diciendo una cosa y si queremos hacer el encuadre que sea más corto, vamos a decir otra. Distancias focales. Los lentes. Siempre me llamó la atención que veo gente que por ahí tiene un móvil de $1.500, 1.200, 1.500, 600, no importa, con una buena cámara, que incluso lo compra por la cámara, y no tiene demasiada idea de qué lentes tiene esa cámara. Los usa, pero no termina de entender cómo funciona. ¿Qué pasa con esos 3 lentes que tiene adelante? ¿Qué pasa con cada uno de esos? Y no hablo desde el punto de vista tecnológico, hablo de entender qué es lo que está pasando. Hay gente que compra una cámara. Esta cámara, por ejemplo, es una cámara típica, cámara de iniciación, y que no sabe el lente que tiene realmente. No sabe qué está con las características. Y no hablo de las características, las técnicas, cuántos lentes tiene y cómo si se mueven adentro. No hablo de eso. Hablo de saber cómo es una familia de lentes, cómo funciona. ¿Cuál es el próximo lente que debería comprar quien tiene esta cámara y tiene este lente y mañana se lo va a sacar y le va a poner otro? Es muy común que ese tema quede en el aire. Y lo que es peor, muchas veces queda definido en función de lo que le vende el vendedor a esa persona. No vamos a entrar en profundidad sobre el tema lentes. No, ese es un tema del curso básico, digamos, pero sí me parece interesante para saber a la hora de componer con qué nos vamos a mover mejor. Y les traje este ejemplo. Digamos, hay como 5 grandes grupos. Uno es el ultra gran angular, que esta foto como la que muestra el iPhone, que muestra esta foto gigante, un paisaje enorme, con una personita ya chiquitita, que apenas vemos, y que a veces nos pasa que estamos en un paisaje y queremos abarcarlo todo y no podemos. Y no nos podemos ir más atrás. No podemos. ¿Por qué? Porque nuestro lente no es un ultra gran angular que capte todo. Después están el gran angular, que es más, no es tan amplio, digamos, con el que vamos a poder hacer una buena foto dentro de una habitación, dentro de un lugar, digamos, donde lo que tenemos que contar no es todo, es un poco más acotado. En el medio, donde se digamos, lo que divide las dos aguas, están los lentes normales. El normal no quiere decir, no habla de calidad. Está diciendo que es un lente normalito. No. Está diciendo que es un lente con el que vemos normal, digamos, como ven nuestros ojos, básicamente. Vemos acá. Tan simple como eso. Por eso es tan usado y es un lente que yo siempre recomiendo tener. Tener un normal, porque nos va a ayudar a entender cómo movernos, a tener
poder manejar nuestro encuadre mejor y nuestra composición, obviamente. Después están los teles cortos, donde nos vamos acercando un poco más, y el tele largo, que es el que usamos en un safari o en un recital o en algo donde podemos usar, donde realmente necesitamos estar lejos, no necesitamos, pero por ahí estamos lejos de del objetivo, de lo que queremos fotografiar. Básicamente estas son las cinco familias de lentes que componen la gran familia, obviamente. Y hay una diferencia dentro de esto mismo que vimos, hay una diferencia que es fundamental, que son los lentes de focal fija. Este lente, por ejemplo, es un normal tremendo, o sea, un normal muy luminoso, miren el tamaño que tiene, pero este lente es 50 milímetros 1.4. Es 50 milímetros. Si yo quiero tener la imagen más grande, me tengo que acercar. Si quiero abarcar más ángulo, me tengo que alejar. Es así de simple. Es un lente fijo. Como este lente, cada distancia focal tiene su opción de lente fijo. Por otro lado, están los zooms, que son de distancia variable. ¿Qué quiere decir? Son esos lentes donde nos acercamos o nos alejamos. Donde hacemos zoom a acercarnos a tener un tele o nos retraemos y hacemos gran angular. Digamos, la ventaja que tienen los zooms es que justamente desde un mismo lugar, sin movernos nosotros, podemos abarcar más ángulo de encuadre. Podemos componer diferente. Este es un ejemplo de lo que les decía de el normal. Como ven, el normal está acá, en el medio. El balcón lo vemos más o menos como es. Si vamos para arriba, para el gran angular, ya vemos que el balcón se amplía, vemos más, y a medida que el número va siendo mayor, estamos entrando en la gama de los teles, y fíjense cómo ya estamos entrando más en detalle. Esto es interesante en este momento, quizás algunos, los que no sean fotógrafos, que están viendo esto, o no son ya más avanzados en el tema equipo fotográfico, quizás les parezca un poco lío, pero es interesante que lo vean, vuélvanlo a ver. Y en medida que lo vayan entendiendo, van a poder aprovechar mucho más su cámara, su teléfono, lo que quieran usar. Otro ejemplo que me parece interesante es este. Les traje este cuadro en donde vemos que arrancamos con un ultra gran angular, el famoso ojo de pez, que lo habrán oído nombrar, que es ese justamente que se ve así, se ve como lo que vería un ojo de un pez, si supiésemos cómo ve un pez, ¿no? Pero que vemos todo eso redondo, y cómo vamos viendo mucho lugar, mucha amplitud, se va cerrando, hasta que justamente llegamos al 50 milímetros, que está en el medio, donde vemos la imagen que veríamos con nuestros ojos. Y después seguimos avanzando a medida que sube el número de distancia focal, 50, 70, 105, 135, hasta 800 milímetros, a medida que se va agrandando ese número, por razones técnicas que no la voy a contar ahora, vamos viendo cada vez más a nivel tele. En el diagrama de abajo, como vemos, el 50 milímetros está acá, en el medio. Y vemos de acá hasta acá. En definitiva, el 50 milímetros tiene un ángulo de visión de 46 grados. Y a la hora de hacer un retrato, también según el lente que usemos, vamos a tener diferentes resultados. Y según lo que querramos contar de ese retrato, va a ser si nos gusta o no. Si vemos hecho acá con un ultra gran angular,
esta chica está deformada. Sigue deformada, se ve, bla, bla, acá nos empezamos a alejar. Este es un normal, pero la mejor calidad para un retrato suele darse en esta gama, entre el 85, el 105 milímetros y un 200 milímetros. Entre el 85 y el 200 milímetros son las mejores focales, los mejores lentes, la mejor distancia focal para aprovechar un buen retrato. ¿Por qué? Porque ni lo deforma ni lo aplana. Si se fijan en la de 300 milímetros, está como más aplanada. Y en la primera está deformada. Bueno, 85, 105, 200. Esas distancias focales son las óptimas para trabajar con retrato, por lo menos para mí. Y para la gran mayoría de los fotógrafos que trabajamos haciendo retratos, digamos, que nos gusta del retrato. Insisto, esto nos puede parecer un chino, pero como la primera vez que nos subimos a un auto y veíamos la palanca de cambio y no sabíamos qué hago con esto, y después salimos andando. Bueno, es eso, una vez que lo interioricen y que vean todo esto que les estoy diciendo, de las reglas de composición, del movimiento, de la composición, de los lentes a utilizar, pasa a ser automático. Pasamos a hacer los cambios sin darnos cuenta. Por eso que no se inmovilicen con toda esta información. Y hay algo que por suerte las cámaras todavía no hacen. Y me animo a creer, me resulta difícil pensar que las cámaras puedan hacerlo. No digo que sea imposible, porque la tecnología nos pasa por encima y nos da 30 vueltas. Pero algo que todavía las cámaras no hacen es justamente encuadrar. La cámara no sabe si tiene que estar acá, arriba, abajo. No. Componer la imagen, saber dónde vamos a encuadrar para componer la imagen que queremos, todavía las cámaras no lo hacen. ¿Por qué? Porque es una decisión puramente subjetiva y puramente humana. Volvamos a la foto de Felipe. Una cosa es hacer esta foto acá y otra cosa es hacer la foto desde acá. Y la cámara, hasta hoy, por suerte, no se mueven solas. Sí, se mueven solas, pero no es este caso. Se mueven solas automáticamente, por un tema de automatismo, pero la composición es fundamental y es algo que es puramente nuestro. Aprovechémoslo mientras podamos, mientras la tecnología no nos dé 30 vueltas. Vamos cerrando por hoy. Me parece que esta fue una clase muy intensa, con temas técnicos también, como el tema de los lentes. Me parecía que dije, bueno, seamos prudentes. Les recomendaría que vuelvan a ver esta clase, porque sobre todo el tema de los lentes, las ópticas, y es interesante investigar sobre esos temas. Y cuando vean eso, vean el lente que tienen, o vean en el móvil qué lentes tienen de los que hablamos, y van a empezar a entender un poco mejor qué es lo que tienen en la mano, y cuáles son las posibilidades de lo que tienen en la mano. ¿Qué le pueden pedir? ¿Qué pueden sacar de eso? Bueno, les agradezco venir a esta clase, a pesar de que están ahí. Es lindo sentirlos ahí. Gracias, que tengan buena luz y nos vemos en la clase siguiente. Hasta luego.